Bueno, entonces, además de saludarles, damos la bienvenida a su clase número 4 de Psicología de la Personalidad, la cual va a tener como contenido el desarrollo de los estratos de la mente. Entonces, si vemos en contexto, quiere decir que esto les va a servir para que ustedes puedan responder a la problemática de qué es el ello, yo y superyo. Bueno, entonces, si vamos a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra gráfica. Entonces sería esto. A ver. Tenemos entonces que vamos a presentar una especie de iceberg. Entonces ahí nosotros hablamos que ese iceberg va a tener una parte expuesta y otra parte que está por debajo del agua. Entonces ahí, miren, nosotros mencionamos que hay una parte que es oculta, que es el inconsciente, el cual entonces va a tener un conjunto de información, o va a ser como una especie de almacén en donde se guardan nuestros conflictos reprimidos. Entonces ahí la clase pasada nos hablamos de que uno de los contenidos que tenemos ahí en el inconsciente sería el tánatos y la libido. Entonces, que detrás de toda conducta, sí o sí, además de las explicaciones conscientes, va a estar siendo motivada por estos dos componentes, el tánatos y la libido. Entonces, después, miren, nos dice que el preconsciente, en cambio, se caracteriza porque está organizado o está formado por el conjunto de información que proviene de dos fuentes, o sea, de dos orígenes. Entonces, se refiere a que acá tenemos la información que podemos nosotros acceder a partir de la memoria. Y entonces, toda la información que está en este preconsciente proviene de, en primer lugar, la percepción consciente. Ejemplo, si ahora les pregunto su fecha de nacimiento, ven que eso es información del preconsciente porque ustedes pueden accederlo ahora y esta información ha llegado ahí a partir de la percepción, porque ustedes algún rato alguien les enseñó que su cumpleaños es en tal fecha. Por lo tanto, entonces de forma consciente ustedes tienen ese dato. Y a su vez nos dice que este preconsciente tiene información que proviene del inconsciente, pero recordemos que la información que nosotros tenemos en el preconsciente, o sea, que está en este nivel, sí o sí va a ser aquella información que ha sido camuflada. Es decir, ven que el conflicto suele tener una forma. O pongan, imaginen que es un conflicto en contra de los varones que tiene una chica. Entonces, esa información ella no va a poder acceder, o sea, nos va a negar, nos va a decir, no, ni ahí, no tengo mala onda hacia los varones. Entonces, lo que ella sí va a ser consciente es, o sea, algún tipo de indicio o síntoma camuflado de ese problema hacia los varones. Entonces, póngase, podría ser un síntoma camuflado que tenga una admiración excesiva hacia las mujeres. Entonces, ven que la admiración excesiva hacia las mujeres es muy diferente a tener un conflicto hacia los varones. O sea, aunque podríamos dilucidar que en algo se parecen, nos damos cuenta que son opuestos, o sea que es un buen disfraz para ocultar ese conflicto. Entonces, en pocas nos dice que esta información del preconsciente contiene datos que aprendimos a nivel racional o a nivel consciente y también tiene datos de los disfraces o de los síntomas camuflados del inconsciente. Entonces, eso. Y el último elemento nos dice que la conciencia o lo que está más expuesto o lo que el paciente conoce de sí mismo
es un nivel que está formado por dos elementos. Acá quiero hacerles una pregunta. ¿Sí se está escuchando bien o hay algún tipo de novedad? Se Ahora escucha bien, perfecto, profe. se escucha. Ya, Se bueno, escucha súper bien. sigamos. Entonces, este consciente es una instancia que, como acá dice nuestra diapositiva, es el único nivel que sí tiene acceso el paciente. O en su caso, ustedes solo son dueños o pueden controlar la conciencia. Pero eso quiere decir, o sea, que cada uno de nosotros tenemos un preconsciente, o subconsciente también le llaman, y a la vez tenemos un inconsciente. Pero estos dos no son accesibles, o sea, nosotros no es que tenemos tanto control, sino tenemos en el subconsciente y cada tanto podemos acceder, pero solo una parte. Y en el inconsciente, nada que ver. Entonces nos dice que esta conciencia se caracteriza porque tiene la información que nosotros tenemos del mundo. Ejemplo, sin que ustedes vean la hora, capaz que pueden suponer que son las 7 y algo. Sin ver el termómetro, capaz que pueden calcular que ahora debemos estar a cuántos, 21 grados, bueno, qué sé yo, por ahí, más o menos 5 grados de error. O que sin ver el calendario, nosotros podemos recordar que estamos en marzo. Es decir, toda esa información que ahora somos conscientes, la cantidad de luz, el frío, lo que sentimos, es percepción consciente. Ahora bien, nos dice que esta conciencia, a su vez, tiene datos o información que nos dice que son ideas no amenazadoras y doblemente camufladas. O dicho en otros términos, vamos a nuestra gráfica. Entonces nos dicen, miren, que los síntomas se caracterizan porque salen con burbujitas. Entonces, póngase este conflicto. La mente le ha hecho un huequito para que entonces cada tanto vaya sacando el aire. Y entonces, a nivel del preconsciente, sale una especie de síntoma camuflado, o sea, en la conciencia se camufla. Y nos dice que, en cambio, cuando pasa del preconsciente a la conciencia, vuelve a camuflarse y entonces le pone una especie de ropaje o disfraz más elaborado. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico que estamos haciendo, ven que el conflicto tiene una forma circular. Y cuando pasa al preconsciente, se vuelve una especie de garabato amarillo. Y cuando pasa a la conciencia, ya no es solo el garabato amarillo, sino está envuelto en una caja. Es decir, esto es una metáfora para entender que del conflicto a cómo el sujeto lo manifiesta, hay dos disfraces, o sea, parece que hay como dos especies de censuradores. Porque ven que en pocas, es como que acá hubieran tres gerentes. O sea, el que sabe cierta información, el que tiene, el que hace la atención al público y el del almacén. Entonces, cuando va pasando la información del uno al otro, no es que se pasan así los datos tal cual son, sino le manda codificado. ¿Cómo funciona el chisme? Podríamos hablar. Ven que el chisme en general no es cierto, pero tampoco es falso. O sea, tiene parte y parte. Entonces, a medida de que va pasando por más personas, se va distorsionando más. Entonces, así mismo es que quiero que entiendan que la mente funciona. Entonces, si tomamos el caso del muchacho que se tatuó el nombre de su hija, entonces ven, o sea que cuando le preguntamos, señor Juan, ¿por qué se tatuó el nombre de su hija? Capaz que nos va a decir, y porque me gustan los tatuajes, porque me gusta el arte corporal, porque me gusta, ¿sabrá Dios qué? Entonces, lo que estamos diciendo es que ven que es un síntoma que está bien camufladito. Porque si le analizamos a nivel del subconsciente, entonces puede que a Juan le, ¿cómo se llama? Se sienta algo culpable o que no le, o que se sienta algo molesto o un poquito frustrado por haber sido papá a esa edad o de forma no planificada. Y si le seguimos indagando más, seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, que Juan tiene algún tipo de bronca importante hacia
Juan nos dice, porque a mí me gusta el arte corporal. Porque lo que pasa es que en cada mente, para poder manejar la tensión, le hace dos disfraces para que quien posee el conflicto no le pille. Pero los que estamos afuera, al toque nos damos cuenta que va por ahí el asunto. O sea, porque capaz que ahora es una información muy nueva lo que están recibiendo, pero se van a dar cuenta que con el tiempo esto es muy, muy, muy claro. O sea, es súper, voy a exagerar, es súper evidente eso. O también quiero ponerles el otro ejemplo, de aquellas personas entonces que pongas en ciertas redes sociales, puede que se muestren como que su vida es perfecta, o con fotos perfectas, o lugares perfectos y demás cosas. Entonces, ven que la clase pasada nosotros hablamos que cuando detectamos un esfuerzo exagerado, o un esfuerzo obsesivo, o que, como dicen acá, le meten garra a algo, es como, mira, eso capaz que tiene una buena vida, pero esa buena vida está siendo exagerada o nos está mostrando que tiene algún tipo de conflicto en esa área. Algún rato algún estudiante me dijo ese término de que, entonces la gente que es figuretti puede que tenga algún conflicto con esa área. Y la respuesta es sí. En general, cuando vean una respuesta que es inusual o que es salido de la norma o que no es tan esperable o que se nota que el sujeto se esfuerza mucho en esa área, quiere decir que algo tiene. Entonces, acá lo que quiero enfatizar es que no es que a Juan no le guste los tatuajes, porque claro que le gusta. Acá lo que estamos diciendo es que se tatuó el nombre de su hija, porque le gustan los tatuajes y también como una forma de canalizar su bronca hacia su hija. Lo mismo, si ustedes están estudiando psicología, seguramente es porque les gusta algo, pero a su vez ese gusto está siendo aumentado o está siendo exagerado o fortalecido, porque a partir de la psicología pueden satisfacer su tánatos y su líbido. Entonces, hasta acá quiere decir que estamos viendo que lo que nosotros sabemos o las explicaciones conscientes de nuestra conducta, en parte tienen razón. Ahora ustedes creen que si ahora el tamaño de esa parte ya pasa por ustedes como vean el mundo. O sea, puede que ustedes piensen, o sea, que el ser humano es más consciente de sus conflictos. Entonces, la gente que cree que la conciencia es más grande del iceberg va a decir que las elecciones que hace el ser humano en su mayor parte son conscientes y son un poquito exageradas o incentivadas por los conflictos internos. En cambio, hay otra gente que va a pensar las decisiones del ser humano en su mayoría son inconscientes. O sea, tiene ciertas justificaciones lógicas, pero en su mayor parte la gente no sabe por qué actúa de esa manera. Por ejemplo, entonces la elección de la pareja, de que uno podría pensar, pero y no, eso debe ser porque le gustó, se llevaron bien y ese tipo de cosas. Y capaz que Freud nos diría, sí, usted cree, o sea, que se van a resistir tantas cosas y van a poder elegirse dentro de la cantidad de personas que hay solamente por algún tipo de gusto racional. Nos dirían, no, pues seguramente hay alguna justificación consciente, pero se explica mejor si ustedes analizan que esa pareja seguramente se parece al papá o a la mamá, o son opuestos a alguno de los dos, y por eso es que entonces lo eligió. Entonces, a eso se refiere con que la conciencia está llena de información de nuestra percepción y a su vez también tiene información camuflada o disfrazada de los conflictos internos que tenemos. Entonces, hasta aquí les consulto si tienen algún tipo de pregunta. Yo no escuché la parte donde hacías diferencia entre el subconsciente, preconsciente e inconsciente. No, esa parte no entendí. Claro, subconsciente y preconsciente son sinónimos. Y la diferencia entre el preconsciente y el inconsciente es que el uno es inaccesible a quien lo posee. Ajá. Totalmente inaccesible. Y el otro, en cambio, es parcialmente accesible. ¿Con qué técnicas es accesible en ambos lugares? A partir del conocimiento, de la conciencia. O sea, me parece que lo puedo explicar si es que le digo que el preconsciente es accesible si activamos la memoria. Ya. Sí.
o sea, la parte que podemos acceder, la parte camuflada, se requieren entonces técnicas como la interpretación de los sueños, Hipnosis. la hipnosis, la libre asociación de ideas y el análisis de los lapsus fallidos o de los errores. Como cuando alguien va caminando y se tropieza, entonces si te caíste para un lado, es por algo. En pocas palabras, a partir del análisis de los errores, de los sueños, de la hipnosis y de la libre asociación de ideas, podemos acceder a ellos. O pregunta. sea que tu enfoque es, ¿cómo se llama? Psicoanalista. No, yo estoy enseñando un modelo que se llama modelo clásico de Freud. No estoy diciendo que ese es el modelo que estoy manejando. Es el modelo que estoy explicando y que van a aprender. Ah, ya entiendo. Ok. Sí, porque son 10 teorías. Ah, ok, ok. ¿Otra pregunta? Entonces, sigamos. Hasta aquí ya hemos descrito que la mente tiene 3 niveles. Entonces, vamos a imaginar un ratito que es un pastel. Entonces, ven que el pastel tiene una base, tiene una parte media, o sea, puede que acá miren los adornos, y la parte más externa que va a ser el techo. Ahora entonces, miren, Freud nos dijo, cuando nosotros abrimos la mente o cortamos este pastel, podemos identificar, miren, que había sido que el pastel tiene 3 sabores, o tiene 3 ingredientes, los cuales entonces van a ser graficados con barras. Entonces vamos a tener el primer nivel. Déjenme dibujar primero todo eso. El segundo sabor y el tercer sabor. Entonces vamos a fijarnos, miren, el primer estrato, recordemos que un estrato se refiere a una capa. Pónganse, estratos socioeconómicos se refieren a las capas. Podemos dividir el estrato bajo, que es la pobreza, el estrato medio, clase media, y el estrato alto, la riqueza. Entonces, hay un estrato que es solamente, o sea que vamos a ponerle que está abajo. Hay un estrato, miren que está acá en la parte media. Y hay uno que es superior. Entonces, si nos fijamos bien en este gráfico, podemos mirar que el primer estrato solo tiene contenido inconsciente o solo alcanza el nivel inconsciente. Porque miren, entonces esto que está graficando, ven que no llega a atravesar, o sea, a tener elementos de la ola. Entonces nos dice que el primer estrato es solamente inconsciente. Recuerden que para entender esto tienen que apagar la lógica, si no, les va a costar mucho o no van a entender. Nos dice, miren, que el segundo y el tercer estrato se caracterizan, miren, porque tienen información inconsciente, información preconsciente y también conciencia. Así mismo miren, tiene conciencia, preconsciente e inconsciente. Es decir, son 3 estratos y solamente uno es puramente inconsciente. Entonces vamos a hablar sobre estos elementos. Estos 3 se llama el ello, el ego y el superego. Entonces, cabe aclararles que este ego también hay autores que le llaman yo, pero como vamos a ver diferentes teorías en donde ese término yo también se interpreta con otro tipo de significado, por fines didácticos al yo de Freud le vamos a llamar ego. Sin embargo, les aclaro, este también se le llama yo. Entonces, hablemos del primero. Nos dice que este primer sustrato es una parte, como menciona ahí, íntegramente inconsciente y no reconocible, es decir, es totalmente inaccesible a quien la posee. Nos dice que no es más que una agrupación de todos los deseos primarios, es decir, de comida, de bebida, o sea, los instintos básicos. Entonces, este ello, miren, se caracteriza, ahora sí ya para hablar en más propiedad, porque es como que cada ser humano, nuestro paciente Juan imaginario, entonces estamos aprendiendo que había sido que Juan tiene tres Juanes. Entonces, uno de esos Juanes
se llama ello. Y entonces este Juan viene, se caracteriza porque quiere cosas de una manera irracional. Es decir, el ello actúa como una especie de infante malcriado que solo pide cosas, inclusive cosas que son absurdas o contradictorias. Por eso es que nos dice, mire, Juan es semejante a la metáfora que antes había en los dibujos animados, en donde había una persona y te aparecía un diablito que te hablaba a la izquierda y un angelito que te hablaba a la derecha. Entonces, que así la caricatura tenía que escucharle a los dos para tomar una decisión. Entonces, eso no es que surgió simplemente de la creatividad de un artista plástico o como sea que le llames ahora, sino que más bien parece que tiene algún tipo de mucho bagaje que Freud le logró interpretar o hacer de una forma más precisa. Entonces, este ello o diablito se caracteriza porque nos pide cosas irreales, que parece que todo el tiempo está buscando el placer o la satisfacción de todos los niveles, sea placer sexual, sea en alimentos, sea en lujos, un montón de cosas. Nos dice que este diablito o este ello se caracteriza también porque es ilógico, o sea, porque nos puede pedir cosas contradictorias. Por ejemplo, el diablito de Juan puede que le pida, bueno, Juan, yo quisiera entonces que ya tengas familia y tengas entonces una pareja estable. Pero a la vez ese diablito le va a pedir, y entonces, o sea, por un lado le va a pedir, quiero que ya tengas una familia, que sea una pareja estable y que sean exclusivos. Pero a la vez ello puede que le diga, y también, o sea, quiero que sigas conociendo a más gente y que intimes con varias personas. Entonces, fíjense que con estos dos ejemplos chiquititos, nos estamos mostrando que ello te pide cosas contradictorias, porque por un lado te pide exclusividad, y por otro, en cambio, te pide conocer o probar nuevas cosas con otras personas. Entonces, así mismo, fíjense, nos va a pedir, bueno, entonces, soy el ello, así que quiero que tengas ahora mucha plata, pero sin trabajar y sin estudiar, y que sin cambiar tus padres. Entonces, ves que uno se pone a pensar, pero ¿cómo quieres plata sin trabajar, sin estudiar, sin hacer nada, y manteniendo la misma familia? O sea, ¿de dónde más vas a sacar plata? O sin caer en actos delictivos. Es decir, así se caracteriza este hecho, porque nos pide cosas que son contrarias. Por eso, miren, hay mucha gente, o sea, que no sabe muy bien por qué actúa, o que hay veces que hace una cosa y después hace otra. Ya que estamos entendiendo que es porque le está haciendo caso a su ello, y es normal. Pues. El ello se caracteriza porque pide cosas absurdas, imposibles o contradictorias. También, miren, nos dice que se caracteriza porque es amoral. Definamos esto. Moral significa dejarse guiar por principios. Inmoral es alguien que se deja guiar por acciones malas o perjudiciales. Alguien inmoral, inmoral es, o sea, alguien corrupto, porque está siguiendo normas de corrupción. En cambio, amoral significa que no entiende seguir normas. Va de nuevo, el moral sigue normas de virtudes. El inmoral sigue normas, entre comillas, de defectos o pecados. Y el amoral se caracteriza porque no entiende seguir normas. Entonces, este diablito que tenemos todos se caracteriza porque es amoral, es decir, no entiende eso de seguir reglas o seguir principios, sean buenos o malos, sino que nos pide así porque, como dicen en mi país, porque se le canta nomás, porque surge, como dirían acá, sin mayores argumentos o explicaciones, sino lo que surja nomás. También, miren, nos dice que se caracteriza porque es primitivo, es decir, no quiere cosas muy elaboradas, sino de forma inmediata la satisfacción de sus placeres. Nos aclara también que es inaccesible a quien la posee, porque capaz que nuestro paciente Juan, cuando le digamos, vea usted en el fondo, quieren matar a todo el mundo, capaz que se nos ríe o se nos rumoriza o se enoja, porque es inaccesible a quien la posee. Nos dice que también ello no está dispuesto a negociar, sino que quiere las cosas de ese rato, que pide cosas sin un orden, y que miren, está lleno de energía, porque de hecho nuestro ello es la fuente de nuestras motivaciones. Entonces, en el ello se encuentra nuestro tánatos y nuestra libido, o
sea, nuestro diablito, entre otras cosas, lo que siempre está queriendo es sacar su agresividad y satisfacer su deseo sexual. Entonces, Freud nos dice que el ser humano obtiene toda esa fuerza para crear tecnología, para salir al espacio, para crear armas, para adquirir más conocimiento o para formar familias. Toda esa energía o toda esa motivación que tenemos, de hecho, proviene del ello, porque el ello es la instancia que te empuja a hacer un montón de cosas. Y las otras instancias, es decir, el ego y el superyo, lo que hacen es que le orienta para, ya, bueno, está bien, entendí que quieres ser agresivo, pero ¿qué tal si entonces lo canalizas mediante el karate? Ya, chévere, entonces el sujeto le mete a eso y consigue una medalla olímpica. Entonces, en pocas palabras, nos refiere a que este diablito se caracteriza porque sigue el principio del placer, es decir, que eso es lo que busca en cada momento de nuestra existencia. Y acá, miren, nosotros también podemos utilizar como ejemplo lo que sucede en los sueños, porque en los sueños es bastante común que nuestro inconsciente se libere, y ahí entonces por eso es que es normal que la gente tenga sueños extraños, violentos o agresivos, o inclusive con alto contenido libidinal, o que tengan contenido que no estarían dispuestos a hacerlo cuando uno no es consciente. Entonces, quiere decir que todos los seres humanos tenemos este como diablito. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué pregunta ves? Profe, ¿puedes explicar otra vez a qué te referís cuando decís inaccesible a la conciencia? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que el sujeto que posee el inconsciente, o sea, que todos tenemos inconsciente, pero que nosotros, o sea, no podemos acceder a lo que tiene nuestro propio inconsciente, porque recuerden que nuestra mente le camufla con disfraces. Entonces, la única forma con la cual el sujeto puede acceder a su inconsciente es a partir de entrar a psicoterapia o aprender psicología. Y ahí podemos entonces decodificar estos mensajes que están ocultos, porque es algo así como que la mente funciona como una guerra. Entonces ven que no es que los mensajes van y dicen, bueno, el martes a las 7 atacamos Berlín, sino van camuflados, o sea, Valkyria se realizará después de las 4 lunas a las 17 horas. Entonces quiere decir, o sea, que la mente, para que no colapse quien lo posee, le camufla tanto para que quien es dueño de ese conflicto no le pille. Pero no camufla tan bien como para que los demás que estamos afuera se podemos pillarlo. A eso se refiere. Pongo un ejemplo. Es decir, imaginen que no hubieran asistido a la clase pasada de la libido. Y así alguien me hubiera dicho o les hubiera preguntado, ¿es cierto que detrás de la conducta de la caridad está un impulso sexual? Capaz que se reían ustedes. Hubieran dicho, no, ni ahí. Porque ven que en esa época todavía el conocimiento de la libido estaba protegido por esos disfraces que en clase tratamos de decodificarlo. Y supongo que algunos ya se han de haber podido decodificarlo o desarmarlo. Entonces, quiere decir que los conflictos se caracterizan porque están suficientemente ocultos o disfrazados para que quien lo posee no lo pueda acceder. Entonces, este es algo muy importante porque este es el punto que justifica que es indispensable acudir al psicólogo. Porque ven que acá nos dice que el paciente no puede ayudarse a sí mismo o que el amigo no te puede hacer el aguante para ayudarte, porque si no tienes este conocimiento en psicología, no vas a poder traducir y máximo vas a poder orientar a partir del consejo de elementos conscientes, pero y todo bien, o sea, todo chévere, buenazo que sirva eso, pero ¿y el inconsciente? Bien, bien, gracias. Entonces, por eso es que nos muestra que es indispensable la psicoterapia, porque el que lo posee no puede resolver sus propios conflictos porque están camuflados. ¿Qué otra pregunta? Bueno, vamos al otro. Describamos, en cambio, en San Juan, ya hablamos del angelito, del diablito.
Entonces, fíjense que la explicación neuropsicológica de esto se basaría en la presencia del diencéfalo, o sea, del cerebro reptiliano o de los instintos primarios. Bien, entonces que cuando somos niños, nuestro prefrontal no está desarrollado, sino, o sea, si el niño quiere comer, va a llorar hasta que coma, o si quiere defecar, lo va a hacer, es decir, para exagerar e ilustrar. Es como un conjunto así de instintos animales que se mueven. Eso. Entonces, fíjense que Freud así les veía a los niños y se da cuenta, bueno, sacando desde un punto de vista muy frío, solamente para ser didáctico estoy exagerando. El ser humano es eso, es básicamente un conjunto de instintos que se mueven. Entonces, cuando le seguía viendo, se percató que a medida de que van creciendo, los niños se vuelven más complejos. Ya comienzan a poner cierto tipo de frenos, o ya no es que actúan tanto en base a lo que les surge, sino también como que van regulando su comportamiento a partir de las regulaciones que les dan los cuidadores. Es decir, o sea que el niño poco a poco ya sabe que no es que puede comer cuando quiera, sino cuando es hora de comer. O que va aprendiendo que no es que puede ir al baño cuando quiera, sino, o sea, cuando es momento de ir al baño sin ensuciar otros elementos. Entonces, quiere decir que a medida de que el ser humano va creciendo, se crea otro pastel o se crea la segunda capa, que es el ego. Entonces, este ego se ha formado a partir de los impulsos frenados del diablito. O sea, entonces, si vamos a nuestro gráfico otra vez, y le volvemos a hacer, entonces, para tratar de no extrañar tanto a las pizarras, entonces quiere decir que inicialmente un ser humano es así, es solo ello. Y a medida de que va creciendo, las demás personas, vamos a ponerle con figuritas. Entonces los dos cuidadores le van diciendo, o sea, ciertas normas de comportamiento. Y ahí entonces este ser humano, poco a poco, entonces comienza a incorporar estos frenos o esta información de los cuidadores, hasta que entonces se forma la segunda instancia, que es el ego. Entonces, por eso nos dice, este ego ha sido creado a partir de la fuerza que te da el hecho, la cual ha sido guiada o está siendo regulada u orientada por los aprendizajes o por los frenos sociales. Entonces, el niño tiene hambre y gracias al aporte de los cuidadores ya sabe a qué momento es hora de comer. O asimismo, el niño puede que esté enojado y los cuidadores ya le van orientando de cómo uno canaliza el enojo, no rompiendo lo que quiera, sino que hay momentos y formas para expresar el enojo. O asimismo, el niño puede que quiera ir al baño cada tanto, pero ya los padres a una edad le van diciendo no, o sea, se pide primero o se dice ciertas cosas para no ensuciarse. Entonces nos dice que a partir de la influencia o el aprendizaje de los dos cuidadores, el ser humano va desarrollando su ego, o sea, su segundo nivel. Entonces recordemos que en este modelo es muy importante la presencia de dos cuidadores, independientemente del sexo que tengan. Bueno, entonces acá nos dice que este ego es la parte de la personalidad que se encarga de analizar y tomar la decisión. O sea, volviendo a nuestro ejemplo de Juan, ven que hablamos que Juan tiene un diablito, un angelito y él mismo. Entonces, él mismo no es más que la representación del ego. Ya, entonces nos dice que esta instancia se caracteriza porque media los pedidos irracionales del diablito y también los pedidos o las exigencias bastante severas del angelito. Entonces le oye a las dos partes y ahí sí toma la decisión. Bueno, ¿saben qué? Esto voy a hacer. Entonces este ego se caracteriza porque sigue el principio de la realidad. Es decir, es una instancia muy pragmática que le oye al uno o se motiva del uno y aprende también del otro para ver a cuál de los dos le hace más caso. Y para que se entienda, entonces voy a seguir con el superego, para que entonces podamos entender también el angelito, para que podamos ver. Hasta aquí
aquí, bueno, puede que servía el ejemplo de diablito, angelito, porque de acá en adelante ya les vamos a cambiar la metáfora de que el uno es una especie de animaloide y el otro es un juez muy, muy, muy severo. Porque en cambio, este superego se caracteriza. No, primero, hablemos de que el superego no es, consiste en una instancia en donde el ser humano ya ha incorporado las expectativas sociales. O sea, en pocas, este superego se caracteriza porque tiene un montón de información censuradora o que nos guía. En pocas palabras, este superego es una especie de juez que nos dice de forma muy clara o de forma muy perfeccionista cómo deberíamos comportarnos. Entonces, el animaloide nos dice un montón de cosas absurdas, pero el juez también nos dice un montón de cosas exageradas porque son demasiado perfeccionistas. Entonces, este superego se forma a partir del ego. Es decir, ven que este ego consiste en el control del animal que nosotros obtuvimos a partir del aprendizaje de los padres. Entonces, Freud nos dice que llega un punto del desarrollo en donde los seres humanos ya regulan su comportamiento, pero no por el temor a ser castigados. Entonces, por eso es que un adulto sabe que no debe ensuciarse los pantalones al ir al baño, porque eso está mal. O sea, no piensa porque los padres se van a reír o porque qué dirá la gente, sino porque sabe que eso está mal. O nos va a decir un adulto, también puede que sepa que no hay que matar o no hay que robar, porque sabes que eso esté mal. Independientemente de si te pillan o no te pillan, eso los adultos no suelen hacer porque saben que está mal. Es decir, tienen un conjunto de reglas que les sirven para orientar su propio comportamiento. Entonces, en pocas nos dice que este angelito, de hecho, no es tan buena idea verle como un angelito, sino más bien es mejor verle como una especie de juez muy severo y muy perfeccionista, porque está lleno de información de cómo nosotros deberíamos ser perfectos. Entonces, en pocas, Freud nos dice que todo ser humano hasta aquí tiene tres personas. Uno que te impulsa a hacer de todo, pero que quiere cosas muy irracionales o muy extrañas. Y en cambio el otro que nos censura todo, o sea que nada le gusta y que busca la perfección. Entonces Juan o el ego es una instancia en donde tiene que escucharle las cosas que te pide el uno y lo que te exige el otro. Y entonces tratar de ponerles contentos o llegar a un punto medio. Por eso es que acá nos menciona que este superego se caracteriza porque sigue el principio del moralismo o el principio de la perfección, podríamos llamarlo, o el principio de la utopía. Entonces, de ejemplo, miren, nuestro paciente Juan puede que en todo el día, o sea, su hecho le esté pidiendo que, independientemente de su orientación, que copule con una cantidad alta de personas. Y asimismo, en cambio, su superego puede que le esté diciendo que Juan tiene que ser un caballero a todo momento. Entonces, fíjense, o sea, que son dos posturas, o sea, opuestas, porque uno te pide ciertas cosas y el otro también te pide cierto tipo de perfección. Pónganse, o sea, que Juan está bebiendo, entonces por un lado el diablito le está diciendo esto. Cópula, 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 cópula. Y por el otro lado, en cambio, le dice, no, o sea, Juan tienes que ser un caballero en todo. Inclusive cuando estás bebiendo, siempre, o sea, tienes que, o sea, ser, no sé cómo dicen acá, ser alguien muy, en mi país se dice, ser señor, acá sería ser alguien muy formal, o sea, mantener el protocolo, y ser alguien muy pulcro siempre, inclusive en el baile, cuando estás tomando, qué sé yo. Entonces quiere decir que la mente de Juan se caracteriza porque todo el día está escuchándole dar los dos. Al uno que nada le gusta o que quiere solo lo perfecto y el otro que quiere todo. Entonces así nosotros vamos a entender que funciona la mente. Por eso es que Freud le interpreta que el ser humano o que la mente del ser humano funciona como que fuera
un conjunto de gatos que metemos en una bolsa. Entonces ven que si eso pasara, o sea, si metemos 3 gatos en un costal de arroz, puede que se vayan matando los 3 gatos. Entonces, si le cierras al costal y le lanzas, claro que esa bolsa va a avanzar, o sea, porque como se van a pelear los gatos, van a ir para un lado, después van a regresar, van a ir para otro lado. Y entonces esa era una metáfora con la cual Freud explicaba que por eso el ser humano hace lo que hace. Porque claro que estudia, claro que avanza, pero hay veces que retrocede, que se va para la tangente, que avanza más rápido. Y es decir, porque le ve a la mente como una especie de instancia que está en permanente conflicto entre los deseos animaloides y la perfección social. Y acá, entonces, en el superego, vamos a hacer una distinción. Nos dice que esta instancia se divide en 2 partes. O sea, entonces, esto que está aquí, le vamos a dividir en 2 elementos. Entonces, por un lado, miren, vamos a tener los datos de cómo deberíamos ser nosotros, o sea, el ideal de perfección. Y por el otro lado, el superego tiene información de todo lo que no deberíamos hacer. O sea, por un lado, tenemos el ideal de cómo comportarnos y el otro de qué es lo que está prohibido. Entonces nos dice,